Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este segundo vídeo de la unidad en donde vamos a hablar de las coordenadas de un vector, ¿vale? Recordamos que en el vídeo anterior hablamos de cómo calcular, o cómo poner un vector como combinación lineal de otros dos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver qué es eso de las coordenadas de un vector. Entonces, lo primero es lo que quiero recordar es eso, que si yo tengo voy a cambiar el color, perdón. Si tenemos dos vectores u y v con distintas direcciones, si tenemos dos vectores con distintas direcciones, entonces cualquier vector w se puede poner como combinación lineal de los vectores u y v. Vale, eso por un lado. Eso es importante porque precisamente ese número A y ese número B que buscábamos para ponerlos como combinación lineal, esos precisamente van a ser las coordenadas de ese vector W. Pero bueno, esto es más profundo, ahora os lo explico todo. Además, esta combinación lineal es única. Es decir, solo van a existir un valor de A y un valor de B que verifique que W es igual a A por U más B por V, ¿vale? Lo voy a describir, además. Esta combinación lineal es única. Y esto es importante porque si no fuera única, pues evidentemente yo os dije antes que esos valores A y B van a ser las coordenadas del vector. Si no fuera única, es que el vector podría tener distintas coordenadas y eso es imposible. Solo puede tener dos coordenadas, ¿no? Una coordenada X y una coordenada Y. Bien, antes de meternos en ver qué es esto de las coordenadas y toda la historia, tenemos que definir lo que es una base. Vamos a definir lo que es una base del plano, en este caso, ¿vale? Se llama base del plano o de R2, que así lo denotamos en matemáticas, ¿vale? Lo de R2 es porque tiene dimensión 2, la coordenada X y la coordenada Y, ¿vale? Se llama base del plano a dos vectores cualesquiera U y V que tengan distintas direcciones. Es decir, la única condición para que formen base es que esos dos vectores tengan que tener distinta dirección. ¿De acuerdo? Para que no sean, para que tengan distintas direcciones, lo que tienen es que ser dos vectores que no sean proporcionales, ¿no? Es decir, que uno no sea el resultado de multiplicar el otro por un número k. Bien. Y dentro de las bases distinguimos también las bases ortogonales y las bases ortonormales. ¿Cuándo una base es ortogonal? Pues cuando los dos vectores u y v son perpendiculares. Entonces escribimos, si los vectores u y v son perpendiculares, es decir, si forman 90 grados, entonces se dice que la base es ortogonal. Y si además de ser
perpendiculares tienen módulo 1, entonces se dice que la base es ortonormal. Es decir, ¿cuándo una base es ortonormal? Cuando los vectores son perpendiculares y tienen módulo 1. ¿Cuándo es ortogonal? Cuando los vectores solo son perpendiculares. Y una base es una base, simplemente, sin ser ortogonal y ortonormal, cuando los vectores tienen distinta dirección. No tienen que ser perpendiculares ni de módulo 1, ¿vale? Bien, os decía, ¿no? Que si yo tengo una base B formada por los vectores U y V, aquí arriba os decía que si tenemos dos vectores U y V con distintas direcciones, entonces cualquier vector se puede poner como combinación lineal de esos. Es decir, si yo cojo un vector W, va a existir un valor A que multiplicado por U y un valor B que multiplicado por V y sumado me dé W. Bueno, pues entonces se dice que las coordenadas de W respecto a esa base B son precisamente A y B. Y se indica así, con una B indicando que estas son las coordenadas respecto a esta base. Si yo cambio de base, es decir, si cojo una base distinta, si cogiera una base que le voy a llamar B' de vectores pues S y P, cojo el vector W y me va a dar unas coordenadas C y D, voy a poner C por S más D por P. Entonces las coordenadas del vector W van a ser C y D respecto de esa base B'. Evidentemente en función de la base cambia. Bueno, vamos a hacer aquí un dibujo que nos puede ayudar, ¿vale? No me voy a complicar mucho la vida, voy a coger bases sencillas que sean fáciles de dibujar. Entonces, la primera base, que voy a llamarle C, va a estar formada por los vectores 1, 0 y el 2, 0. Perdón, y el 0, 1. Y otra base que le voy a llamar B va a estar formada por los vectores 2, 0 y 0, 2. Entonces, ¿qué sucede? Fijaros. Si yo cojo el vector W 4, 6, ¿sí? La base C, aquí estaría el punto 1 y aquí estaría el punto 1. Este sería el primer vector, el vector que le voy a llamar I. Después entenderéis por qué le llamo I. Y a este le voy a llamar J, ¿vale? Este sería el vector I y este sería el vector J. Claro, el vector W, que tiene de coordenadas 4, 6, 4, 2, 3, 4, 5, necesito un poco más, 6, sería este vector de aquí. Cojo el punto y este sería el vector W. Entonces, ¿cuáles serían entonces las coordenadas de este vector respecto a la base C? Pues fijaros que coincide, y esto no es casualidad, que para poner W como un número multiplicado por I más otro número multiplicado por J, precisamente el número A va a ser el 4 y el número B va a ser el 6. Entonces, claro, lo que tengo que hacer es estirar este vector. Vamos a cambiar a rojo. Estirar este vector hasta llegar aquí. Estirar este otro vector hasta llegar aquí. Como lo estoy estirando 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, lo multiplico por 6 y este está multiplicado por 4, con lo cual esto sería 6J y 4I. Y este sería 4I
más 6 por j. Vale, entonces se dice que ese vector w, las coordenadas respecto a la base c serían 4, 6. ¿Pero qué sucede si yo calculo las coordenadas respecto a la otra base? Bueno, pues vamos a hacer el dibujo. Vamos a agrandar esto. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ya me llega 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El vector este que le voy a llamar u y a este que le voy a llamar v, el vector u sería el dado por este de aquí. Este sería el vector u y el vector v sería este de aquí. Vale, para representar el 4, 6, 4, 6, que sería este vector, lo único que tendría que hacer sería multiplicar el vector v, tengo que agrandarlo 3 veces, ¿no? Este sería una vez, 2 veces y 3 veces, con lo cual este vector de aquí sería el vector 3 por v. Multiplico evidentemente por la mitad. Y este es agrandarlo 2 veces, con lo cual este vector de aquí sería 2 por u. Luego el vector w, sus coordenadas son 2, 3 respecto a la base b. Bien, esta base c que puse aquí no es una base cualquiera. Es la base que más se utiliza en matemáticas, y la que vamos a utilizar nosotros sobre todo. Es lo que llamamos la base canónica, que es la que viene expresada con los vectores 1, 0 y 0, 1. ¿De acuerdo? Esos vectores son los únicos que tienen un nombre determinado, que son el vector i y el vector j. Por eso les llamé así, porque viene establecido así ese nombre. Bien, otra cosa. Cuando a nosotros nos dan un vector respecto a la base canónica, es decir, las coordenadas del vector siempre son respecto a una base, ¿no? Bueno, pues cuando esas coordenadas están respecto a la base canónica, ya no se indica ninguna base, porque se da por supuesto que es la base canónica. Cuando se indica una base específica b, entonces hay que especificar cuál es la base, ¿de acuerdo? La base canónica también es la única que se denota con la letra C de canónica, por eso le llamé a esa base C. Entonces, si vosotros veis un vector que os dan unas coordenadas y no os dicen nada más, esas coordenadas siempre son respecto a la base canónica. Es decir, si el vector ese tiene de coordenadas 5 y menos 3, pues eso significa que es igual a 5 por el vector i menos 3 por el vector j. ¿De acuerdo? Bien, esto respecto a las coordenadas, y una vez que entendemos o que explicamos cómo van las coordenadas de un vector, que como sabéis depende de la base, ¿vale? Aunque nosotros, insisto, mayoritariamente vamos a trabajar con la base canónica. ¿Cómo serían las operaciones con coordenadas? Bueno, pues esto ya vimos algo en el vídeo anterior, con lo cual nos va a resultar muy sencillo y además es muy fácil, es muy intuitivo, ¿no? Operaciones con coordenadas. Esto es lo que verdaderamente nosotros vamos a trabajar y no las operaciones desde un punto de vista gráfico como vimos en el vídeo anterior. Pero es bueno saberlo, sean u un vector de coordenadas x1 y 1 y v un vector de coordenadas x2 y 2. Fijaros que no aparece ninguna base, con lo cual esto está respecto a la base canónica. Bueno, pues para sumar o restar vectores por para sumar o restar los vectores u y v, lo único que tenemos que hacer es sumar o restar sus coordenadas, coordenada, la x con la x y la y con la y. ¿Vale? Esto ya lo hicimos en el vídeo anterior. Y para multiplicar
por un número, que también lo hicimos en el vídeo anterior. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el número sus coordenadas. Es decir, si quiero multiplicar k por u, pues esto es multiplicar k por x1 y k por y1. Eso sería la forma de multiplicar un vector por un número o de sumar o restar vectores. Y respecto a este vídeo nada más. Vale, si queréis os pongo un ejemplo de esto último, que no hicimos ninguno, pero es sencillo, es muy fácil. Si el vector u tiene de coordenadas 3 menos 2, el vector v tiene de coordenadas 5 menos 7, entonces el vector u más v sería sumar el 3 con el 5. 3 más 5, 8. Y el menos 2 con el menos 7, que sería menos 9. La resta, pues sería hacer lo mismo, pero restando. Es decir, sería 3 menos 5 menos 2 y menos 2 menos menos 7, que sería 5. Y el vector, por ejemplo, 3 por u, pues sería multiplicar el vector u por 3, es decir, sería 9 menos 6. Como veis, no tiene ninguna dificultad las operaciones con vectores con coordenadas, ¿vale? Hasta aquí este vídeo. Nos falta solo un vídeo para acabar el tema, en donde vamos a hablar del producto escalar de vectores y ver cómo se hace todo ese cálculo. Venga, un saludo a todo el mundo.